Hola amigos, el objetivo de este video es presentarles una visión general sobre cómo se pueden producir narrativas en forma automática. El video está dividido en 3 partes. Espero que les guste. Para explicar la generación automática de narrativas, he decidido emplear este continuo. La idea es contrastar las diferentes características y objetivos de algunos de los desarrollos que voy a mencionar. Es imposible cubrir todos, la idea es tener una visión general de la forma en que se puede generar narrativas en forma automática. Del lado izquierdo del continuo, podemos observar las aplicaciones comerciales. Su objetivo es generar productos que se puedan vender. El típico ejemplo son los generadores automáticos de noticias deportivas que muchos diarios los emplean hoy en día. Del lado derecho del continuo encontramos los desarrollos de ciencia básica. Su objetivo es la generación de nuevo conocimiento. Un ejemplo son los modelos computacionales del proceso creativo. En medio tenemos los desarrollos tecnológicos. Su objetivo es la solución de problemas muy complejos, en este caso relacionados con la generación de narrativas. Típicos ejemplos son los videojuegos para la educación y los sistemas que muchos artistas desarrollan para experimentar nuevos mecanismos de expresión. Para las aplicaciones comerciales he desarrollado una formulita que dice D más FCR igual a textos, lo cual quiere decir que datos más un formulario para rellenar y cálculos o reglas nos pueden producir textos en forma automática. Déjenme profundizar en esto. Voy a usar como ejemplo el fútbol, que es algo que a mí me gusta y me apasiona. Lo primero que tengo que hacer para poder utilizar mi fórmula es conseguir datos. Hoy en día es muy fácil encontrar en internet una serie importante de información acerca de los diferentes partidos de fútbol que se dan en las ligas, por ejemplo en la Liga Mexicana. Aquí hay un ejemplo de un partido que se jugó el 18 de agosto en el Estadio Azteca entre mi equipo, el Cruz Azul, y el León. El segundo punto es encontrar o crear mi formulario, la F de mi fórmula. Aquí hay un típico ejemplo de formulario que todos conocemos, en el cual hay huecos que tienen que ser llenados para completar el formulario. Claro, como estamos hablando de computadoras, lo que podemos hacer es sustituir esos huecos por lo que se denominan campos. Y en esos campos podemos poner la información que requerimos para que el texto tenga sentido. Yo puedo poner la fecha en que se jugó el encuentro, quiénes fueron los equipos locales y visitantes, el nombre del estadio y los marcadores, etc. De esta manera, yo puedo sumar mis datos con mi formulario y generar en forma automática un texto como el que se muestra en pantalla. El 18 de agosto del 2018 se enfrentaron el Cruz Azul contra el León en el Estadio Azteca. Al término del primer tiempo, el marcador era 2-0. El resultado final fue 3-0. Noten que este mismo formulario lo puedo usar para cualquier otro partido. Ahora bien, supongamos que yo estoy usando este formulario para publicar en mi blog o en algún periódico local. Si yo uso siempre el mismo formulario, rápidamente los lectores se van a percatar de ello y van a comenzar a aburrirse del texto. Una de las alternativas que tenemos es emplear términos alternativos en nuestro formulario. Por ejemplo, en lugar de usar al término del primer tiempo, algunas veces podríamos utilizar la frase después de 45 minutos o, por ejemplo, al finalizar la primera parte de este encuentro. Entonces yo puedo ir mezclando, digamos, en forma aleatoria estas tres frases para darle mayor dinamismo a mi formulario. Otra cosa interesante que puedo hacer es cambiar el texto que indica la fecha en que se jugó el juego.
Ese texto podría decir el día de hoy, el día de ayer, el pasado día tal. ¿Cómo puedo lograr yo esto? Aquí es donde entra la segunda parte de mi fórmula, la C y la R, los cálculos y las reglas. Debo calcular el número de días entre la fecha de publicación de este texto y la fecha del partido. Una vez que calculo esos días, puedo generar una serie de reglas. Estas reglas me van a servir para decidir qué texto insertar en dicho campo. Por ejemplo, si el número de días es igual a 0, entonces puedo sustituir el campo fecha con la siguiente frase: el día de hoy. Si el número de días es igual a 1, entonces puedo insertar el texto el día de ayer. Si el número de días es mayor a 1, podría insertar o sustituir el campo fecha con el texto el pasado día y ahí meter el número del día. Hasta ahora solo hemos utilizado una parte de la información que obtuve en internet sobre ese partido, pero se puede explotar mucho más. Puedo analizar cómo se modificó el marcador para los distintos casos que ocurren en un partido de fútbol, que básicamente es cuando el local gana, cuando el local empata o cuando el local pierde. Cuando el local gana, tenemos diferentes posibilidades. Primero, el local adelantó en el marcador y nunca perdió la ventaja. La segunda posibilidad es que el local adelantó en el marcador, el equipo visitante le empató y luego obtuvo el equipo local la victoria. Un tercer caso sería que el local iba perdiendo, empató y luego tomó la ventaja definitiva, etc. Puede haber muchos diferentes casos. Y aún podemos ir a más detalle con cada uno de estos casos. Por ejemplo, cuando el local gana y nunca pierde la ventaja, voy a revisar algunos subcasos. El caso 1.1 sería que el visitante nunca anotó, es decir, el local ganó sin recibir una anotación en contra. El caso 1.2 sería que el visitante se acercó en el marcador, pero nunca logró empatar, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez analizados los distintos casos, yo puedo hacer formularios que se adapten a cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí está el formulario para el caso 1.1. El local adelantó en el marcador y el visitante nunca anotó. Mi formulario dice algo así: desde el principio él, y ahí pongo el equipo local, tomó ventaja cuando pongo el nombre del jugador que primero anotó. Consiguió perforar la meta rival al minuto, y ahí inserto el minuto de la primera anotación. A lo largo del encuentro, los delanteros del equipo visitante fueron incapaces de anotar al menos un tanto. El nombre del equipo local dejó en claro su superioridad cuando, y aquí puedo poner una lista de jugadores que anotaron los goles restantes y el minuto en donde anotaron dichos goles. Y termino. Sin duda, fue un día triste para la escuadra del y el nombre del equipo visitante. Yo puedo usar el formulario básico que les di y mezclarlo con este formulario del caso 1.1. Ustedes ven en pantalla la primera parte del formulario básico, el formulario del caso 1.1 y la segunda parte del formulario básico. Yo puedo generar un texto como el que está a continuación. El 18 de agosto de 2018 se enfrentaron el Cruz Azul contra el León en el Estadio Azteca. Desde el principio, el Cruz Azul tomó ventaja cuando Elías Hernández consiguió perforar la meta rival al minuto 31. A lo largo del encuentro, los delanteros de León fueron incapaces de anotar al menos un tanto. El Cruz Azul dejó en claro su superioridad cuando Elías Hernández anotó al minuto 40 y Milton Caraglio al 88. Sin duda, fue un día triste para la escuadra de León. De esta manera, el resultado final fue 3-0. Como pueden ver, este es un texto interesante y está totalmente generado por una computadora empleando los datos que se obtienen, en este caso de Internet, y el formulario junto con algunos cálculos y algunas reglas que hemos definido.